La palabra diácono proviene del griego diakonos y del latín diaconus, que significa servicio, de donde se deduce que el diácono es un servidor de Jesucristo y en consecuencia de la Iglesia. En el catolicismo, el diácono recibe el grado inferior del sacramento del orden sagrado y se ordena por la imposición de manos del obispo. En este mismo canal hay un vídeo que trata sobre el sacramento de la orden sagrada. Pueden verlo si les interesa. La Biblia en el Nuevo Testamento hace mención de los diáconos. Esto es en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 1. Leo textualmente. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Fin del texto. También en el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, desde el verso 1, se describe un relato que se considera como la elección de los primeros 7 diáconos. Leo. En esos días, como crecía el número de los discípulos, los creyentes griegos se quejaron contra los hebreos de que sus viudas eran descuidadas en la asistencia diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es bueno que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y le impusieron las manos. Y la palabra del Señor crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. Incluso gran cantidad de sacerdotes obedecía a la fe. Fin del texto. Bueno, aquí queda más que claro que la función principal del diácono es servir. También Pablo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 8 al 13, describe las cualidades que debe de tener el diácono. Volvemos a leer textualmente. 3, 8 al 13. Dice: los diáconos también deben de ser respetables, no dados mucho al vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también deben de ser antes probados, y si son irreprensibles, entonces que ministren. Del mismo modo, las mujeres
deben ser dignas, no calumniadoras ni sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean esposos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y a su casa. Los que ejercen bien el diaconado ganan para sí honra y mucha seguridad en la fe que es en Cristo Jesús. Fin del texto. La historia registra algunos diáconos como padres de la iglesia, como es el caso de Efrén de Siria y Atanasio de Alejandría. Otros fueron mártires, como es el caso de Esteban, que fue el primer mártir del cristianismo, San Lorenzo, Vicente de Zaragoza y Tomás Becket, quien fue luego arzobispo. Recordemos también que San Francisco de Asís fue ordenado diácono por el Papa Inocencio III. También hay un video en este canal que trata sobre San Francisco de Asís. En el Concilio Vaticano II se establece la función del diácono y cómo debe de llevarse a cabo. También se especifica que si un hombre ya casado decide ordenarse diácono, puede hacerlo con el consentimiento de la esposa, claro está. Existen dos tipos de diaconados. Primero, los diáconos de tránsito o transitorios. Son los que reciben el ministerio por tiempo limitado. Estos son los seminaristas que terminan sus estudios y se les ordena diácono hasta que son ordenados sacerdotes. Viene siendo como un requisito para ser sacerdote. Y están los diáconos permanentes. Este tipo no es una condición para ser sacerdote, sino que es, como su nombre dice, un diácono permanente. Este puede ser un hombre casado, vuelvo y repito, con el consentimiento de la esposa, que es un requisito obligatorio. Si este diácono casado pierde a la esposa, no puede volver a casarse. Si el hombre está soltero al momento de ordenarse diácono, se compromete al celibato permanente. El candidato para diácono debe de ser bautizado y, como en los demás sacramentos, recibe una marca indeleble, o sea, usted es diácono para siempre, aunque no ejerza su función, que esto puede pasar por algunas condiciones especiales. Es una marca. Los diáconos pueden bautizar, pueden celebrar el matrimonio y pueden llevar el viático en caso muy necesario. Pueden proclamar el evangelio, pueden bendecir y presidir la misa. ¿Qué no puede hacer un diácono? No puede administrar los sacramentos de la unción de los enfermos ni de la confesión. No puede consagrar el pan y el vino. Los diáconos usan sotana y la estola la usan cruzada desde el hombro izquierdo hasta la cintura del lado derecho. Y usan la dalmática. La dalmática es aquella vestimenta grande, cerrada, con mangas muy grandes, que usan los sacerdotes en celebraciones solemnes. Bueno, muchas gracias y que el Señor nos bendiga. Otra cosa, debajo les voy a dejar el enlace con los videos de la orden sacerdotal y de San Francisco de Asís, debajo en la descripción. Gracias.